Buenos días, señor Siegel. Good morning. How are you? Siento los problemas técnicos que hemos tenido. Como decimos en España, son los problemas del directo y las tecnologías que no siempre responden a lo que nosotros deseamos. Lo siento, perdone, pero no ha sido posible resolverlo antes. Le agradezco su paciencia. Si le parece, pues, empezamos la reunión. Empezamos con su permiso. Bueno, el señor Jürgen Siebel es director ejecutivo del CEDEFOP. Es el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional. Tiene sede en Salónica, donde creo que él está en estos momentos. El CEDEFOP proporciona los datos en que se basan las políticas de educación y formación profesional de la Unión Europea. Es el organismo formado de manera tripartita por la Comisión Europea, los gobiernos de los Estados miembros y los representantes patronales y sindicales, y les facilita toda la información actualizada sobre los avances en materia de educación y formación profesional. Tiene un presupuesto de 18,5 millones de euros, lo cual no está mal, en gran medida aportados por la Unión Europea. El señor Jürgen Siebel se incorporó al CEDEFOP en 2019 como director ejecutivo desde el sector privado. Era director y ocupó varios cargos en los recursos humanos de Siemens durante 20 años. Tiene un máster de Economía por la Universidad de Hamburgo y un doctorado en Administración de Empresas por la Universidad de Viena. Mr. Jürgen, thank you very much for your collaboration in our seminar. Mr. Jürgen, you have the floor. Thank you for having Muchísimas gracias, muchas gracias por invitarme. Y lo de los problemas técnicos nos pasa a todos, particularmente cuando empezamos a organizar conferencias híbridas, porque las primeras veces nunca son fáciles, y la verdad es que es una pena porque solo me he enterado como de los últimos 10 minutos de la intervención del señor Pedreño y poco más, y bueno, siempre existe el riesgo de que no pueda responder muy directamente a lo que se ha comentado en la sesión anterior, o incluso aún peor, que repita absolutamente todo lo que ya se ha dicho. Pero bueno, espero que no sea así, y si me lo permiten, me gustaría muy brevemente compartir la pantalla para que puedan ver la presentación desde la sala. Ahora deberían ya ver la presentación. Si alguien me puede dar... vocational training. Wonderful. Okay. Perfecto, ya veo que están compartiendo, así que sin más dilación me gustaría darles las gracias por tenerme en este curso y por enmarcar este debate sobre formación profesional dentro del marco, la perspectiva europea. Y para hacerlo es necesario remontarse atrás un año, porque el año pasado marcó un punto de inflexión en la formación profesional con la pandemia y sus impactos, que desgraciadamente también afectaron evidentemente gravemente a España, como todos sabemos, que se produjeron en un momento en el que estaba comenzando el nuevo ciclo de desarrollo de políticas de educación y formación profesional en la Unión Europea, con ese deseo de una transición hacia sociedades más verdes y más digitales e inclusivas. Y lo que ha quedado claro es que para acelerar la recuperación económica necesitamos llevar a cabo esta transformación lo antes posible, con una revolución en la que se dé un papel central a la formación y educación profesional, sobre todo a la superior y a la formación continuada, ya que va a llegar a un gran número de los trabajadores de hoy. La Comisión, la semana pasada, ha publicado una comunicación en la que resalta que una mano de obra cualificada es clave para el éxito también la descarbonización de nuestras economías. Y puesto que la formación profesional y los paquetes relacionados con la certificación y las cualificaciones profesionales implican a múltiples direcciones generales y sectores, esta ha sido una buena oportunidad de interrelacionar
todas las políticas y todas las áreas de competencia desde el principio, lo que se refleja en la posibilidad de recurrir a múltiples fondos de la Unión Europea para estas iniciativas y acciones relacionadas con la formación profesional. La agenda de nuevas capacidades y habilidades profesionales, que también está vinculada a la nueva garantía juvenil que se ha reforzado recientemente, sería un ejemplo bastante evidente. También las iniciativas para el Green Deal y el Plan de Acción de Educación y Formación pretenden reforzar las estructuras para aportar las competencias y las habilidades necesarias. Y tengo que decir que nuestro centro, afortunadamente, el CDFOP, ha podido contribuir al desarrollo de estas políticas y de estas prioridades, y ayudamos, evidentemente, a la Comisión y a los Estados miembros, así como a los interlocutores sociales, a poner en marcha lo acordado. La evidencia científica y nuestros estudios también contribuyen al desarrollo de estas nuevas agendas, y la primera recomendación del Consejo sobre formación profesional. También se nos ha pedido que contribuyésemos a la declaración de Osnabrück, que complementa esas recomendaciones y que es otro hito en casi 20 años de colaboración tripartita en el tema de la formación profesional, que va más allá de las fronteras de la Unión Europea. Para contribuir al proceso de desarrollo de políticas hemos recurrido a nuestra experiencia y conocimientos para definir las grandes oportunidades y retos para la formación profesional dentro del contexto de los impactos de la pandemia. Además, hemos analizado la futura evolución del mundo laboral y hemos explorado distintas vías y hojas de ruta. También hemos recibido información de nuestros socios nacionales para hacer un seguimiento de la evolución de las políticas en formación profesional, y en este sentido quisiera dar las gracias a nuestro socio español, que siempre nos ayuda aportando este tipo de información. La nueva política de la Unión Europea ha sido desarrollada para desplegar el pleno potencial de la formación profesional, y no se trata solamente de pensar en la formación profesional como formación técnica, sino como un elemento crucial en ese ecosistema que va a permitir el desarrollo de una economía más verde y más resiliente. Esto para convencer a aquellos que ven la formación profesional solo como una segunda elección cuando no se puede acceder a la formación universitaria. Hay muchísimos centros, estudiantes y formadores que están demostrando su capacidad de innovar con y para las empresas, y también como parte de sus tesis para terminar la formación profesional. Están siendo extraordinariamente creativos, y con el nuevo marco de políticas se promueve una formación profesional proactiva que permita a las personas a lo largo de toda su vida adquirir las habilidades y cualificaciones que necesitan para contribuir al desarrollo de sus vidas, de la economía y de nuestras sociedades. Y esto significa pensar que como vía a lo largo de toda la vida hay distintas oportunidades de progreso y de niveles de cualificación hasta llegar al máximo nivel dentro del marco europeo de cualificaciones, lo que significa interrelacionar la formación profesional inicial con la formación superior y la formación continuada. El plan de crear un único sistema de formación profesional en España me parece una perspectiva interesante en este contexto. La formación profesional inicial, en momentos en los que está cambiando muy rápidamente el entorno laboral, el aprendizaje en el puesto de trabajo es cada vez más importante para que los trabajadores puedan adquirir las competencias y habilidades necesarias. En la mayoría de los 27 países de la Unión Europea, los titulados de estos programas tienen niveles de empleo superiores a los que no tienen esta formación. Se puede observar una clara ventaja para el empleo, sobre todo en los titulados de formación profesional que tienen experiencia con prácticas en empresas. La recomendación de la Unión Europea incluye que se refuerce esta formación en la empresa, como veremos también en algunas de mis diapositivas. Estos programas de formación en la empresa garantizan que lo que aprenden los jóvenes coincida con las necesidades y demandas de las empresas, y además hace que las empresas contribuyan a los costes de formación de la próxima generación de trabajadores. A través de estos intereses compartidos, millones de jóvenes pueden verse protegidos de las consecuencias económicas de la pandemia. Estos programas de prácticas
varían mucho de un país europeo a otro, pero nosotros siempre hemos defendido un enfoque sistemático para la formación en las empresas. Esta es una condición sine qua non para garantizar una identidad clara. Un enfoque sistemático que tendrá que estar basado en una estrecha colaboración entre todas las partes y que deberá incluir de todo, desde estrategias hasta la fase de ejecución. Y también hay un pegamento mágico que promueve la cooperación, y es el hecho de que esta formación en el empleo es una inversión a largo plazo en la que todas las partes quieren ver un buen resultado, tanto los participantes como trabajadores como el Estado y las empresas. Y es importante que se le dé el reconocimiento necesario y que haya unas métricas para poder valorar y medir su efectividad y su evolución, entendiendo su función, sus objetivos, etcétera. Y aquí se ha conseguido avanzar en los últimos 2 años en esta dirección, en el marco europeo de calidad para la formación profesional en el empleo. Y también hemos seguido los desarrollos en los programas en España con muchísimo interés. Así que la formación en el empleo puede ser una de las formas de ayudar a aquellos adultos que necesitan recapacitarse o reciclarse o desarrollar capacidades nuevas para acceder al empleo en empresas que necesitan trabajadores capacitados. Y por eso comparto esta diapositiva, porque la formación en el empleo es algo que no solamente podemos explorar para los jóvenes, sino también para los que ya están trabajando. Y ya antes de la pandemia, uno de nuestros estudios estimaba que aproximadamente 28 millones de adultos en la Unión Europea, Noruega, Islandia y el Reino Unido necesitarían reciclaje o nueva capacitación, y con el COVID-19 hemos visto mucha destrucción de empleo y también una reorganización del trabajo por el uso de nuevas tecnologías y la digitalización. Junto con la transición energética, esto va a requerir un reciclaje profesional a niveles nunca vistos antes, y también las tendencias demográficas, tecnológicas y climáticas requieren una profunda transformación de nuestras economías para que podamos tener una mayor sostenibilidad y una distribución adecuada del crecimiento para todos los grupos sociales y también en todas las sociedades europeas. El marco actual de políticas, por lo tanto, ha definido objetivos muy ambiciosos para la formación profesional y su efectividad, y más en general para la capacitación y el empleo. Y para conseguir esto será crucial la formación profesional. Pensemos en el objetivo de habilidades digitales. Aquí la formación profesional puede ofrecer mucho más que habilidades básicas y ayudar a cubrir las carencias en distintos sectores y también en áreas especializadas concretas. Y el objetivo para la educación para adultos también es muy ambicioso. Aquí lo tengo resaltado en azul. El objetivo para los menos capacitados es todavía más ambicioso. Y considerando que el actual lento aumento de la participación de los adultos en la formación es de tan solo el 10%, y aquí digo el 10%, no 10 puntos porcentuales, basados en la participación actual, que sería de un 41%, si solo seguimos al ritmo de un crecimiento del 10% sobre ese 40%, eso evidentemente no nos va a permitir alcanzar estos objetivos tan ambiciosos. De hecho, vamos a tener que multiplicar por 2 la velocidad a la que estamos haciendo crecer la formación continuada, y el éxito en este campo va a depender de cómo actúen las empresas en este desarrollo de capacidades. Y aquí tenemos unas conclusiones interesantes de la encuesta que hacemos junto con Eurofine, que nos aporta unos datos muy interesantes sobre las prácticas en las empresas. Vemos que las prácticas en recursos humanos, que tienden a reforzar las capacidades ya existentes, diseñando tareas que reten a los trabajadores, que les den más autonomías, que todas estas cosas se correlacionan muy profesionalmente, no solo con un mayor bienestar del trabajador, sino también tienen una correlación positiva con los resultados de las empresas. Y la buena noticia es que esto funciona independientemente del tamaño de la empresa e independientemente del sector o mercado concreto o estrategia de competitividad en la que operen. Sin embargo, y esa es la mala noticia, solo el 20% de las empresas, el 20%, una de cada 5, está actualmente siguiendo esta estrategia y apalancando una mayor inversión en la capacitación
de sus trabajadores para crecer sus resultados. Con lo que hay mucho por hacer, aquí hay mucho potencial. Y una de las iniciativas en la Agenda Europea de Capacitación promueve las alianzas locales y regionales con las empresas para activar la financiación y las iniciativas de recapacitación y reciclaje. A nivel individual, también, como sabéis, hace falta en la formación quien la reciba y quien la ofrezca. Y a nivel individual, la actual baja participación es en contraste con la creciente concienciación de los trabajadores de que necesitan mantener actualizada su capacitación y son muy conscientes de la importancia de la formación continuada y de su creciente importancia en el futuro. Nuestra encuesta revela que por lo menos 2/3 en todos los Estados miembros de los adultos conscientes de que la formación continuada es tan importante como la formación inicial y la universidad y piden que se priorice la inversión en este campo. En España, el 92% tienen esta opinión. El 92% de los adultos opinan que la educación continuada debe ser una prioridad en las políticas y es una de las proporciones más altas que hayamos visto en la Unión Europea. Sin embargo, como vemos, también resaltado en amarillo en esta diapositiva, es muy difícil trasladar esa creciente concienciación y trasladarla a una demanda real. De hecho, actualmente la formación continuada tiene dificultades para llegar a grandes segmentos de la población, como a los trabajadores menos capacitados, los mayores, los que no están trabajando, pero también a los autónomos y a las personas que trabajan con contratos temporales o los trabajadores de las plataformas. Son muy difíciles de alcanzar y de convencer y de darles oportunidades de formación. También es muy difícil para la formación profesional ofrecer las oportunidades correctas, porque lo que necesitan los adultos es una formación más adaptada a un entorno laboral donde puedan aprender no solo en las aulas, sino también en su puesto de trabajo. Y aunque es importante una mayor participación de los adultos en la formación continuada, tampoco es la solución en sí misma. Lo que necesitamos es un enfoque sistemático para un desarrollo de capacidades a lo largo de toda la vida, soportado por un sistema de formación profesional centrado en las necesidades de los trabajadores y orientado a toda la vida. Y para eso hace falta un cambio de paradigma, de entender la formación profesional como una formación inicial para aportar capacidades durante un plazo corto, a convertirse en una estrategia sistemática en la que se convierta en la nueva normalidad para todos los adultos, independientemente de su situación en el mercado laboral, su nivel de capacitación y su entorno socioeconómico. Y para contribuir a la actualización de los sistemas nacionales hará falta crear unas estructuras que refuercen la colaboración eficaz entre todos los actores y esto es esencial como prerequisito para definir el marco para un enfoque más estratégico, para una nueva cultura de la formación profesional en los próximos años. Falta una coordinación integrada de las políticas industriales, las políticas de relaciones laborales, del mercado de trabajo, innovación, políticas sociales y, por supuesto, políticas educativas y de formación profesional. Hace falta un enfoque sistemático para el desarrollo de capacidades a lo largo de toda la vida, siguiendo un enfoque apoyado por nuestros foros de estudios y de análisis y algunas revisiones nacionales. Se debe convertir en la formación continuada para todos los adultos y también para los jóvenes que empiezan. Y además, como he dicho, hacen falta más oportunidades de formación en el empleo y esto a través de un sistema más estructurado con una sólida participación de las empresas que tendrán que desempeñar un papel central para que sean posibles estas trayectorias de formación a lo largo de toda la vida. Hace falta una mejor integración entre la formación profesional inicial, la formación profesional superior y la educación universitaria. Y en este sentido me ha resultado muy interesante la nueva normativa que se ha aprobado en España sobre la validación de las cualificaciones. Los países
y tienen sistemas vinculados al marco europeo, vemos importantes avances en este área, sobre todo teniendo en cuenta la tendencia de abrir el marco de cualificaciones a la validación. Lo que también es evidente desde nuestro punto de vista por nuestro trabajo, y es un prerequisito para que la formación profesional resulte más atractiva a los ciudadanos, es que haya medidas de apoyo coordinadas, sólidas y amplias. La gente tiene que poder contar con este apoyo para poder navegar en estas trayectorias de formación. Y hay muchos países que están desarrollando estos sistemas que requieren que se interrelacione la asesoría para el empleo, la formación y la asesoría para la formación y la educación y los apoyos a la inclusión. Hacen falta políticas coordinadas que serían el primer paso para estas medidas, con una asesoría gratuita de alta calidad a la que puedan acceder las personas siempre que la necesiten, adaptables a necesidades específicas, incluyendo la validación y certificación de cualificaciones cuando sea necesario. Aquí, en nuestra opinión, en nuestra encuesta, el 69% de los españoles que contestaron a la encuesta dicen que con una mejor información y más asesoría aumentaría la participación en la formación profesional por parte de los adultos, con una media similar en el resto de Europa, aunque en España todavía más alta. Y también, pasando al tema financiero, la financiación y otros tipos de apoyo, como guarderías, también son elementos fundamentales. Hay muchos programas de financiación para personas y empresas, desde incentivos fiscales a becas y bonos que uno puede gastar en distintas actividades de formación. Nosotros en CDFOP estamos actualizando nuestra base de datos sobre sistemas de financiación de los países constantemente. Para esto hace falta que haya una financiación a largo plazo estable, una sólida infraestructura digital, amplio consenso por parte de todos los implicados, y aquí, una vez más, el principal motivo por el que no se participa en formación profesional o en formación continuada, el 42% de los adultos en España nos dicen que se debe a las dificultades a las que se enfrentan para conciliar la formación con sus otras ocupaciones, es decir, encontrar el tiempo para llevar a cabo la formación parece ser uno de los grandes obstáculos para los adultos españoles. Y el 68% de los que respondieron a la encuesta están a favor de medidas financieras que permitan ayudar a los adultos a participar en actividades de formación, cuando la media europea es el 46% y el 73% apoyan firmemente el que haya ayudas para el cuidado de los dependientes y de los hijos que les permitan participar en programas de formación. Claramente, reforzar la formación profesional es un tema complejo, se requieren estrategias modulares que incluyan distintos elementos de apoyo y de ayuda, pero sin embargo, también hace falta un desarrollo de sistemas centrados en la inteligencia de habilidades para alinear la formación con las necesidades de las empresas y los trabajadores. No solamente sirven para definir las políticas de recursos humanos de las empresas, sirven también para dar información sobre qué habilidades y competencias y qué cualificaciones y de qué nivel y en qué áreas necesitan, para quién y dónde. Para contribuir a la recuperación económica, la formación profesional tiene que anticiparse, pero también adaptarse a súbitos cambios, como hemos visto este último año en la pandemia. Y analizando las habilidades necesarias, se puede contribuir al desarrollo de políticas y de programas y decisiones y el análisis de cualificaciones y contenidos curriculares. Las personas, los trabajadores, necesitan información adaptada también a sus necesidades, con cambios más rápidos y más frecuentes. Hace falta también un desarrollo de capacidades más centrado en las personas. Y esto me lleva a nuestro trabajo y a nuestros servicios, con lo que terminaré mi intervención. Nuestro trabajo en inteligencia de habilidades es quizás uno de los ejemplos más conocidos de nuestro trabajo como incubadores de ideas. La mayor parte de nuestros estudios y de nuestro análisis se han convertido en parte de las políticas y prioridades de la Unión Europea. Si pensamos en el marco de cualificaciones europeo o en el principio de validar el aprendizaje informal, más recientemente hemos analizado las necesidades de formación y habilidades de los trabajadores de las plataformas tecnológicas para
aprender lo que va a necesitarse en el futuro. Y ahora estamos estudiando la parte de la oferta para ver qué están aprendiendo los trabajadores en la formación profesional en Europa, viendo la combinación entre formación específica para el empleo, en el empleo, y estamos dando también plataformas para el aprendizaje a distancia y ayudando a los países en su trabajo para aplicar las políticas de la Unión Europea. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos un foro de aprendizaje de políticos que organizamos junto con el Comité Europeo Económico y Social, y recientemente hemos lanzado la revisión de las vías de reciclaje en Francia. Con nuestra página web interactiva podremos organizar nuestra información mejor para las distintas necesidades de los usuarios, permitiéndoles acceder a información de país o temática, conectando resultados y datos y estadísticas de actividades relevantes de nuestra base de datos, lo que también va a permitir reforzar nuestras herramientas interactivas de visualización de datos y de análisis de datos. Con esto me gustaría terminar la presentación y animarles a visitar nuestra página web, que empezará a funcionar justo después del verano, así que sigan al tanto, y con eso pues simplemente quiero darles las gracias por haber escuchado mi presentación. Gracias. Primero, muchas gracias por su intervención. Yo creo que ha sido muy ilustrativa. Podemos abrir un coloquio, pero yo querría primero explicarle un poquito, porque me lo han pedido antes y ha sido problema mío el no decírselo, lo que hemos hablado antes, pero muy brevemente, para que usted pueda hacer algún comentario sobre el particular. Primero decir que nosotros en España estamos en la sociedad, hay una discusión en estos momentos muy seria sobre el tema de formación profesional, tanto el tema de formación profesional inicial, digamos, como el de la formación continuada o continua, como lo que nos explicaba usted. Nosotros tenemos un importante paro estructural, pero además tenemos, a la par que el paro estructural, tenemos un déficit de profesionales donde las empresas podrían contratar a esos profesionales si tuvieran esa suficiente formación. Y hay una disociación también muchas veces en las necesidades de las empresas y los cursos o la formación que están dando los institutos de formación. Vuelvo a decir, afortunadamente esto está en estos momentos en una discusión en la sociedad importante, y de hecho una de las cosas que está ocurriendo es que estamos teniendo una ley que está encima de la mesa en la que se potencia sensiblemente la formación dual bueno, vamos a ver, además con la fortaleza que le da el que parte también del diálogo social, lo cual le da esa fortaleza importante y esa posible continuidad en el futuro. Y también, puesto que usted se ha referido bastantes veces, vamos, continuamente, sobre el tema de la formación continua, decirle también que nosotros tuvimos, y digo tuvimos, una importante estructura de formación profesional continua en España. Llegamos a formar 5,5 millones de trabajadores al año en formación continua, de diversas formas, con diversas maneras, pero constituimos a través también del diálogo social una cuota de formación profesional que probablemente usted conozca del 0,7% de los salarios, en lo cual el 0,6 lo pagaba el empresario, el 0,1 lo sigue pagando el trabajador, el 0,1, y el 0,6 el empresario, y que constituía un fondo importante, que eso se ha ido desvirtuando también en políticas activas de empleo. En parte se sigue utilizando, 600 millones aproximadamente, pero que a ojos vistas está clarísimo que es absolutamente insuficiente dada la velocidad con que cambian las tecnologías en estos momentos. Yo decía en mi intervención que hace 20 años, en 10 años se perdían el 80% de los conocimientos. En estos momentos no es así, en estos momentos se pierden en un rato, en un momento, inmediatamente, ¿no? Se están perdiendo la capacidad de acción de un profesional si no se reeduca, se profesionaliza,
continuamente. Bien, he hecho un resumen rápido de lo que hemos estado exponiendo tanto el presidente del Consejo Económico y Social como el codirector que comparte conmigo la dirección de este curso, como yo mismo, y eso es lo que hemos explicado. Esos son los problemas que tenemos encima de la mesa en España: formación continua, formación profesional, que tenemos una ley encima de la mesa a través del diálogo social. Afortunadamente, como usted también ha dicho, hay dinero, va a haber dinero porque los fondos europeos se van a poder aplicar en eso, va a haber dinero, y también tenemos que pensar seriamente en el tema de la formación continua, que teníamos un buen sistema, que por distintas razones se ha desvirtuado y que tenemos que recuperar de alguna manera porque es fundamental para el futuro de nuestras empresas. Brevemente le he explicado las intervenciones que hemos tenido. ¿Quiere usted añadir algo sobre este particular? Yeah, I can. Sí, claro. Yo creo que evidentemente es el debate que hay que tener ahora mismo, porque como he dicho también, una cosa es la formación profesional inicial y ahí, por supuesto, que siempre hay margen de mejora, pero es algo que entendemos mejor. Pero la formación continuada es el tema un poco más complejo, porque no entendemos exactamente cuál sería el sistema óptimo, particularmente ahora que, como ha dicho, se está acelerando de tal manera el cambio tecnológico y antes de que uno haya adquirido una certificación ya está desfasada. Pero bueno, se ha referido a tres cosas que me parecen particularmente importantes, y para mí una sería darle a la formación profesional el protagonismo y el estatus que merece en el sistema educativo y en la sociedad. Yo creo que esto es importantísimo porque hay todavía demasiados jóvenes y también demasiados padres, y luego más tarde demasiados adultos que piensan que la formación profesional es una cosa un poco de segunda elección y de menor valor. En segundo lugar, necesitamos una mayor interconexión entre lo que necesitan las empresas, el tipo de capacitación y de vacantes que tienen, y cómo alinear esa con la formación que se está ofreciendo, porque nos ha hablado de esa desconexión entre las habilidades en las que se está formando a los trabajadores y lo que realmente necesitan y buscan las empresas. Y aquí lo que yo decía de la inteligencia en las habilidades, se puede tener ese tipo de información en tiempo real a través de estos programas informáticos y de estos análisis de los mapas de habilidades, etcétera. Y luego la participación de los interlocutores sociales, que por supuesto es crucial, porque ¿quién actúa en el mercado laboral? No son los estados, son los interlocutores sociales los que demandan y aportan las habilidades y los que mejor saben lo que hace falta. Y por lo tanto, si no implicamos a los sindicatos y a las patronales, vamos a tener esa desconexión entre el sistema educativo y el mercado de trabajo, inevitablemente. Y eso es fundamental. Y, por supuesto, no puedo comentar en detalle sobre la nueva ley ni sobre ese fondo del que me hablaba para la formación continuada. Bueno, sé que hay distintos esquemas y sistemas en distintos países europeos, pero lo importante es que haya concienciación, tanto por parte de las empresas como por parte de los trabajadores, de invertir más y luego asegurarse de que se materialicen. Así que cualquier medida que dé a la gente acceso a la formación y a las empresas la oportunidad de diseñar sus puestos de trabajo de una forma que permita mejor el aprendizaje y la coinversión por parte de todos los implicados también es fundamental, porque aquí hay tres beneficiarios: el trabajador, la empresa y la sociedad, y por lo tanto, si hay tres que se benefician, también tiene que haber tres que aporten y contribuyan. Y por supuesto, cada uno en la medida adecuada, pero esto es algo que siempre hay que tener en mente. Y bueno, con eso, con relación a la recapacitación y la velocidad con la que tienen que producirse estas cosas, aquí es importante que este cambio de paradigma también sea parte de pensar en la formación como algo que solo ocurre en el aula. Creo que esto también lo he dicho en mi presentación. La mayor parte del aprendizaje en la actualidad se produce en el puesto de trabajo, durante el trabajo. Es decir, la educación o la formación no es algo
a la que vaya el trabajador. La formación viene al trabajador y por lo tanto se tiene que producir en el contexto laboral y no haciendo que el trabajador lo saquen de ese contexto y lo lleven a un contexto formativo o educativo. Y por eso yo creo que la prioridad tiene que ser analizar no solamente la formación formal, sino también la informal y encontrar formas como en las políticas de validar ese aprendizaje y esos conocimientos y esa capacitación. Se habla de microcredenciales ahora, aunque es un tema muy polémico sin duda, pero es algo que hay que abordar y en lo que habría que profundizar, porque la forma tradicional de la formación profesional inicial, en la que, bueno, como ha cambiado algo en un empleo, cambiamos el contenido curricular y eso nos lleva 1 año y medio, no vale, no tenemos ese tiempo, no nos podemos permitir esos plazos. Y tanto los que dan la formación como el Estado, que es el que define los contenidos curriculares con la ayuda idealmente de los interlocutores sociales, se han convertido más bien en gestores de los contenidos y no en generadores de los contenidos. Y eso está pasando también en las empresas. La formación no es en la empresa, no es una lista de cosas, es ayudar al trabajador a encontrar a los contenidos que necesita con los canales adecuados. Por lo tanto, todas estas cosas están cambiando al mismo tiempo y eso es lo que hace que sea tan complejo y tan difícil, pero también, en mi opinión, lo que lo hace tan fascinante como tema, y participar en este tipo de reformas es fascinante, aunque nos hace falta un enfoque sistemático y estructurado, como he dicho, para que se interrelacionen todas estas cosas entre sí, lo que tampoco lo facilita, pero aún así creo que es un reto fascinante. ¿Se oye ahora? Sí, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ahora sí. Tenemos un ratito para hablar, para hacer alguna pregunta. ¿Alguien? ¿Perdón? ¿No hay ninguna? ¿Alguna pregunta en la sala o en la... Quizá, no sé si está preparado, si no, ¿te importa? No, ¿te importa el...? Te doy... Le preguntaría en qué situación se encuentra en este momento el Pact for Skills, el Pacto por las Competencias que la Comisión Europea pretende impulsar para la cualificación de los trabajadores en el ámbito europeo. Bien, este pacto, Pact for Skills, el pacto por habilidades, se lanzó el año pasado y ha conseguido, yo creo, unos apoyos bastante considerables por parte de las asociaciones de patronales y de empresas que se han comprometido a ofrecer formación dentro de ese marco. Yo no estoy en la comisión y por lo tanto no estoy siguiendo directamente este programa en concreto y por eso no puedo darle ahora mismo datos en cuanto a la participación que ha habido hasta ahora, pero claramente es una de esas medidas que van a ser importantes para movilizar. Como dije en mi presentación, las tasas de participación son demasiado bajas por ambas partes, por parte de trabajadores que no están participando en suficientes actividades de formación por los obstáculos que he mencionado, pero también por parte de las empresas que ni siquiera están recurriendo al enorme potencial que tienen estas políticas de desarrollo de recursos humanos, como hemos visto, porque están claramente conectadas a unos mejores resultados empresariales y, sin embargo, solo 1 de cada 5 empresas. Así que el Pact for Skills es una de esas iniciativas que visibilizan y movilizan esta cuestión y consiguen que más empresas se apunten a invertir en la formación y en la capacitación. Pero no tengo cifras recientes, desgraciadamente, así de memoria tendría que consultarlo y aportárselo después. ¿Alguna pregunta más? Sí, por favor. ¿Te importa?
si no les importa, voy allí. Hola, buenos días. Soy Gema Torres de Comisiones Obreras y... ¿Perdón? Sí, quería llamar la atención sobre una de las cuestiones que ha señalado el ponente, en las que nosotros insistimos mucho en este momento, y es fundamentalmente la necesidad de la coordinación de políticas. Porque muchas veces seguimos haciendo los mismos diagnósticos de hace 25 años. O sea, yo llevo más de 20 años en esto y veo que los diagnósticos que se hacen sobre el prestigio de la formación profesional, sobre la participación, sobre los desajustes, que es un término que me parece que no da cuenta de la realidad, que tenemos que hablar en todo caso de garantizar derechos y de detectar necesidades, no de desajustes, porque el sistema no tiene por qué responder a todas y cada una de las demandas del otro lado, cuando además llevamos años con una situación, sobre todo en nuestro país, de enorme precariedad en el trabajo. Entonces, ¿cómo conciliamos el detectar las necesidades de las empresas y el poner este enfoque en que hay que responder a estas necesidades cuando tenemos más de un 90% de contratación temporal y una altísima rotación? Entonces, tenemos una dificultad de enfoque, porque estamos diciendo que tenemos que volver a mirar lo que se hace en las empresas y, sin embargo, tenemos una enorme rotación y muy poca estabilidad. Y es la estabilidad en las empresas lo que puede dar calidad a esa formación de los trabajadores. Entonces, por eso decía que creo que ha sido muy interesante, porque lo ha señalado en algún momento, que ese cambio de paradigma supone coordinar las políticas públicas para dar protección a los trabajadores, para garantizar que puedan ir accediendo a aquellos que más dificultades tienen y, decía, protección, viendo también, y el tema de conciliación, que lo ha señalado, ¿no? Los dos problemas que tienen son tiempo y recursos. Difícilmente vamos a aumentar la participación, llevamos más de 10 años, creo que sobre el 10%, si no entendemos nosotros desde Comisiones Obreras el enfoque en esa coordinación de políticas, ¿no? Y nada, muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad es que era quizás más bien un comentario que una pregunta, pero quisiera responder con relación a uno de los aspectos, que es el tema del empleo precario, que evidentemente es otro de los grandes retos y obstáculos, porque no es solamente que la tecnología evolucione a una velocidad vertiginosa, sino que además cada vez las relaciones contractuales son más cortas y por eso nosotros, que somos más bien una organización centrada en la investigación y en los estudios, estamos intentando investigar para ver qué es lo que impulsa al desarrollo de la formación y de la capacitación en contextos laborales más precarios. Y por eso nuestro estudio son los trabajadores de las plataformas, que es un estudio en el que hemos intentado ver cómo estos trabajadores de estas plataformas. Aquí hemos incluido también a los profesionales, es decir, no solo a los riders y no solamente a los conductores de Uber, sino también a los programadores, a los informáticos, etcétera, que también trabajan en este sector. Y lo hemos analizado, y bueno, uno puede opinar lo que quiera de estos sectores, pero desde luego que para investigar son un ecosistema muy interesante. Y ahí hemos analizado en profundidad cómo se detectan las necesidades de formación y cómo se están cubriendo, porque como tienen una relación más de autónomo, más flexible, pues tienen que ser más conscientes y tienen que darse cuenta de que también es su futuro el que está en juego para poder demostrar que tienen determinada experiencia y capacitación. A lo mejor en esa economía, en ese sector, es menos importante un diploma que una valoración positiva de un cliente. Y bueno, lo hemos estudiado porque nos parece que podría ser un poco una forma de anticiparnos a tendencias futuras para ver qué tendrá que hacerse
en los demás sectores para conseguir el mismo resultado y mejorar la participación de los trabajadores. Es todavía un campo de investigación muy preliminar y todavía no te puedo dar conclusiones definitivas, pero es importante ver en estos sectores que son tan precarios, ver cómo se está haciendo, qué se está consiguiendo hacer para aprender. Sí. Hola, ya casi buenas tardes. Soy María José, profesora de Formación y Orientación Laboral en un instituto de Valencia. Y a mí me interesaría saber cómo está, si desde el CEDEFOP se está trabajando ya en ello, porque la ley nos avanza la posibilidad, dentro de la internacionalización, de que exista una doble titulación, es decir, que un alumno curse aquí un ciclo superior, por ejemplo, y obtenga una doble titulación aquí y en Francia, o aquí y en Reino Unido, aquí en Italia, etcétera. No sé cómo esto lo estáis viendo, si ya se está analizando o la posibilidad que tendrá. Yo he sido coordinadora Erasmus durante 12 años y uno de los problemas a la hora de ir a hacer mis alumnos las FCTs, las prácticas en las empresas, ha sido encontrar una homologación entre los estudios. Ha sido a veces muy difícil, sobre todo con Francia y nuestros ciclos de sanidad, ha sido complicadísimo porque no tenían la misma formación. Lo que nosotros dábamos como FP, ellos lo metían ya directamente en la universidad. A veces era al revés, lo que nosotros teníamos en la universidad, ellos lo transmitían como FP. Con lo cual, esta doble titulación favorecería tanto el hecho de que a nivel de inserción laboral dirigiesen su mirada también directamente ya a otro país de la Unión Europea, como a que se puedan llevar adelante estas prácticas en empresa de manera muchísimo más fácil. Gracias. Yes, I mean, you've... Sí, la verdad es que te has referido a un tema que es muy, muy complejo, que es la movilidad en la formación profesional. Y aquí me puedo referir a mi propia experiencia en el sector privado, intentando llevar a gente que está haciendo formación en el empleo a otro país, que la verdad es que es muy difícil, porque en primer lugar no tenemos, como en el mundo académico, un sistema de Bolonia. Bueno, sí que tenemos el marco de cualificaciones europeo y podemos conectar los marcos nacionales al marco europeo, y también podemos considerar la lógica subyacente de los resultados del aprendizaje para intentar validar y certificar o incluso reconocer las cualificaciones de un país a otro, pero la verdad es que incluye muchísimas más problemas que en el contexto puramente académico o universitario, entre otras cosas porque en la formación en el empleo también estamos hablando de mover a gente que tiene un contrato laboral, mientras que cuando se trata de mover estudiantes como mi hija, que acaba de pasar 6 meses de Erasmus en Noruega, es bastante fácil porque es estudiante. Pero cuando es una formación en el empleo, a lo mejor tienes un contrato laboral y, por lo tanto, empieza el tema de los problemas de la doble fiscalización de la seguridad social, de los permisos de trabajo, de residencia, que también son difíciles en sí mismos, sin entrar siquiera luego en la comparabilidad de las titulaciones y los contenidos curriculares, etcétera. Y, por lo tanto, ahí es verdad que la formación profesional ahora todavía está en una situación de desventaja, pero agradezco que también en las nuevas prioridades y en la financiación para Erasmus Plus se estén reforzando para conseguir una mayor movilidad de trabajadores y formadores en Europa. Pero bueno, sería un paso en la dirección correcta, pero también sería ingenuo pensar que esto es algo que se vaya a poder resolver a corto plazo, porque es muy, muy complejo el problema específico de llevar a trabajadores. Y esto lo digo porque muchos de mis compañeros que están en el sector público me dicen, no, pero ahora que hay fondos y tal. Pero en la formación profesional inicial ya es difícil, porque hay muchos estudiantes en muchos países que no tienen ni 18 años, son más jóvenes. Y mover a alguien para que haga una formación en el empleo en otro país sin ser mayor de edad es complicado también. Tiene esos propios problemas. Así que yo siempre digo que tenemos que ser realistas en cuanto a lo que se va a poder conseguir en cuanto a la movilidad en la formación profesional
en Europa. Pero bueno, el hecho de que por lo menos hayan reforzado los fondos es una buena señal en cuanto a que habrá más oportunidades. Y CDFOP está trabajando en ello, desde luego, y tenemos unas herramientas como el scoreboard de movilidad que estudiamos para hacer un seguimiento y para intentar contribuir a la movilidad en la formación profesional, pero es muy, muy complicado. ¿Alguien más? Sí. Hola, buenas tardes. Soy Mónica de la Unión General de Trabajadores. Quería preguntarle cómo está el sistema de cualificaciones en la Unión Europea, porque aquí en España se hizo un tremendo esfuerzo por alcanzar un sistema de cualificaciones desde dos ámbitos. Uno, el reconocimiento de las cualificaciones y otro a través de la formación en los certificados de profesionalidad, con un tremendo esfuerzo por parte de todos los implicados, incluso de los trabajadores que se han estado cualificando, formando, y sin embargo en el ámbito laboral no acaba de cuajar. Cuando se hacen ofertas de empleo no se reconoce los certificados de profesionalidad y veo que se van quedando olvidados. Me gustaría saber cómo funciona en Europa y en qué punto están ahora mismo. Sí, la verdad es que tiene un poco relación con el tema que comentaba antes. Es un tema también muy complejo y muy difícil. Hablé en mi presentación de lo importante que es vincular todas estas políticas y coordinarlas, incluyendo, por supuesto, el reconocimiento y la validación de cualificaciones y alinearlo directamente con el enfoque de resultados del aprendizaje, que es la única posibilidad que tenemos real de poder comparar estas cualificaciones entre distintos países, que se han obtenido o bien a través de sistemas formales, lo que ya es complicado, y todavía mucho más el aprendizaje informal, el empleo. Y por eso lo he mencionado, porque eso es lo que hay que conseguir, porque es lo que todavía no entendemos totalmente y donde hay que hablar muchísimo con los que están ahí, como tú, que lo estáis viendo si está teniendo un impacto, por ejemplo, en las ofertas de empleo. Si estos sistemas se están utilizando, se están teniendo en cuenta, se están mencionando cuando se publica una oferta de empleo y se ponen los requisitos. Y por lo tanto esto es algo que está también en el centro de nuestro trabajo. También tenemos redes en Europa de expertos que están analizando este campo para que juntos podamos intercambiar puntos de vista. Y esto, por cierto, ha sufrido bastante con la pandemia, este tipo de trabajo, porque en mi opinión sí que requiere que la gente se reúna cara a cara y es difícil que haya un intercambio de prácticas y te atrevas a decir cosas que no funcionan o que no han funcionado o que salen mal, que es muy importante para aprender, hay que aprender a entender lo que no funciona, y todo esto cuesta mucho más decirlo por Zoom. Y esperamos que, bueno, a principios del año que viene ya podremos empezar a reunirnos presencialmente en nuestras redes. Y ahí es donde nosotros facilitamos también el intercambio de personas que trabajan en el campo de la validación y el reconocimiento de cualificaciones, para que vean sobre el terreno qué ingredientes faltan, qué carencias hay, aunque se tenga una política a nivel europeo y a nivel nacional, luego no se esté trasladando a la práctica en el mercado de trabajo. ¿Alguien más? Muy bien. Pues muchas gracias, Mr. Jargon. Muy útil su intervención. Muchísimas gracias. Quedamos a su disposición. And again, I'm sorry for the problem we have had, for the technical problem. Me disculpo de nuevo por el problema técnico que tuvimos. ¿Perdón? Sí, bueno. Lo siento por los problemas técnicos que hemos tenido. Le pido disculpas de nuevo. Afortunadamente se han resuelto. Afortunadamente y finalmente hemos podido tener una magnífica conversación con usted. Muchísimas gracias y quedamos a su disposición. Muchísimas gracias de nuevo.
Thank you. It was a great pleasure. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar con todos y les deseo que el resto del curso sea un gran éxito. Por cierto, muchísimas gracias también a la intérprete, que ha sido magnífica. Yes. I second that. Thank you very much. Sí, lo segundo también. Gracias. Gracias, adiós.